¿Te has preguntado qué ocurre con todo el plástico que usas? ¿Eres consciente de su proveniencia? Esta botella es mucho más que eso. El plástico que la compone es un derivado del petróleo. El petróleo es un material no renovable, es decir que al hacer uso de él se consume más rápido de lo que se genera y cada vez estamos más cerca de su agotamiento. Sin embargo, los plásticos son de gran importancia para la sociedad actual, ya que hoy en día la gran mayoría de objetos y herramientas que utilizamos en el día a día contienen plásticos. Sin ellos, la economía actual difícilmente se podría sostener y nuestra cotidianidad sería muy diferente. Los plásticos derivados del petróleo, debido a su composición, no son biodegradables, lo que significa que al ser desechados pueden durar cientos de años sin descomponerse. Mares, lagunas, selvas, todas afectadas por este material que llega y no se va. La Universidad Nacional Autónoma de México alertó que los residuos de plástico ordinario en el Océano Pacífico son de 2 veces el tamaño de Estados Unidos. El 100% de las muestras de arena de playas en el mundo están contaminadas por microplásticos. De esta encrucijada surgen en la segunda década del siglo XXI los bioplásticos. Estos son polímeros extraídos de organismos vivos, que pueden sintetizarse por intervención humana para hacer materiales con propiedades utilitarias similares a los plásticos tradicionales. Los avances más destacados se han extraído del almidón de maíz o papa y de bacterias como la Azotobacter. Los bioplásticos, a diferencia del plástico convencional, no son derivados del petróleo y son materiales renovables. Además, los bioplásticos son biodegradables, lo que los convierte en materiales capaces de descomponerse de manera natural a corto plazo por medio de organismos vivos, y estos, al descomponer el material, aprovechan los componentes del mismo. Así, los bioplásticos como mecanismo para reemplazar a los plásticos tradicionales ayudarán a dar un paso contra la dependencia del petróleo y abrirán las puertas a una sociedad más consciente y a una industria más verde y amigable con el medio ambiente. ¿En qué vamos? Actualmente se están dando grandes avances en los bioplásticos. Dos de ellos muy destacables por su eficiencia, los derivados de la Azotobacter y los derivados de almidones vegetales. La Azotobacter es una bacteria que se encuentra en las hojas secas y su metabolismo en la fermentación produce como residuo un bioplástico conocido como PHA. Los bioplásticos también se pueden obtener a partir del almidón de maíz, trigo, arroz, papa o yuca, que producen PLA. Con este tipo de bioplásticos se ha elaborado el papel con el que se empacan alimentos, papel film. Se han desarrollado celulares, prendas de ropa y diversos recipientes de uso cotidiano como platos y vasos. ¿Cómo se hacen los bioplásticos? Los ácidos polilácticos, PLA, provienen de la fermentación de bacterias lácticas como almidón de maíz o papa. Los PHAs poseen características físico-químicas similares a las de los poliésteres sintéticos. Presentan propiedades que van desde plásticos rígidos y quebradizos hasta los semejantes al hule. Pero a todas estas, ¿por qué se siguen utilizando plásticos convencionales sabiendo todos los beneficios de los bioplásticos? Hay varias razones. La primera de ellas es que los bioplásticos aún son materiales en desarrollo, lo que significa que no hay como tal una industria masiva que los produzca. La segunda es que a los actuales dueños de los medios de producción no les conviene que se reemplacen los plásticos convencionales, derivados del petróleo, por bioplásticos, puesto que sus riquezas y ganancias disminuirían. Y la tercera razón, pero no menos importante, es que producir bioplásticos es más costoso que producir plásticos convencionales. En promedio, producir bioplásticos cuesta 4 veces más. A pesar de esto, vale la pena pensar en qué tanto nos beneficiaría como sociedad contar con materiales más amigables con el medio ambiente, como los bioplásticos, aunque producirlos costará un poco más. Imagina por un momento que tanto se revolucionará la medicina si a los pacientes en un futuro se les pudieran poner prótesis construidas a partir de ellos. Es probable que las prótesis fueran menos invasivas y se adapten con mayor facilidad a la estructura celular del ser humano. Imagina también la posibilidad de construir edificios o elaborar utensilios a partir de materiales bioplásticos. Sería posible que en caso de una catástrofe natural, el edificio pudiera reintegrarse a mediano plazo al medio ambiente. Trata de imaginar un nuevo mundo hecho a partir de materiales más amigables con la naturaleza y con nuestro futuro. Los bioplásticos son la oportunidad de cambiar tangiblemente nuestra relación con el medio ambiente y sin frenar de manera significativa nuestro progreso. Con bioplásticos construiremos un futuro más limpio, sostenible, resistente y eficiente. El avanzar en bioplásticos es dejar de crecer en contra del medio ambiente, es avanzar de la mano con nuestro entorno.